Y el tema que vamos a tratar hoy día es listos para ese instante. ¿Cuántos queremos estar listos? ¿Cuántos sabemos que algo se avecina? ¿Cuántos sabemos que el día grande viene? El día de Jehová. Y entonces nosotros debemos estar listos para ese instante. Listos para ese instante. Así que hoy día vamos a hablar de eso. Y vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 18, verso 7. Jeremías capítulo 18. Y el tema es listos para ¿cuándo? Para ese instante, para ese día, para ese momento, cuando el Señor viene a recoger su iglesia. Ahora, Dios nos ha dado tiempo. ¿Cuánto creemos que nos ha dado tiempo? A mí me ha regalado 67 años el Señor, no sé usted cuánto, pero los años que vive, Dios se los ha regalado aquí en la tierra. Pero Dios le ha dado estos años para que usted se prepare, para que usted esté listo. ¿Para qué va a estar listo? Para ese instante. Y aquí dice, y en un instante, ¿cómo va a hablar Dios? En un instante. A veces nosotros los seres humanos estamos dejando todo para mañana. Hoy no, mañana sí. No, pero Dios dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar. Bájele un poquito. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Qué creen que estamos viviendo? Ese es el tiempo en que Dios está arrancando de la sociedad, de la raza humana, todo lo que realmente no se va a volver a Él. Por eso Dios dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Dios ya nos regaló el tiempo. Ahora la determinación depende de cada uno de nosotros si queremos estar listos para ese instante. Porque en un instante es que Dios va a hablar contra pueblos, contra reinos para arrancar. Dios está arrancando. ¿Qué más está haciendo Dios? Derribando. ¿Y qué más? Y va a destruir. Por eso yo me da gusto con la iglesia de Jesucristo que se reúne aquí con nosotros, porque hasta ahora yo no he escuchado noticias de que alguien haya fallecido por esta pandemia. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pero Dios sí está arrancando, ¿no es cierto? Sí hay hogares donde han muerto muchos y a veces casi familias enteras, porque Dios está arrancando, Dios está derribando y Dios está destruyendo. Verso 8. ¿Para qué lo hace Dios? Pero si esos pueblos, mire, ¿qué es lo que busca Dios hoy día? Que se conviertan. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la cual hablé, porque Dios está hablando, porque cada vez que usted se sienta a escuchar un mensaje, Dios le está hablando a su vida. Y dice, contra la cual hablé, y yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. ¿Para qué vienen los juicios de Dios a la tierra? Para que la humanidad, el que oye, se arrepienta y Dios no hacernos el mal. Pero como la gente no se arrepiente, entonces Dios tiene que continuar con el mal. ¿Sí se está dando cuenta? A veces usted dirá, Dios es malo. Dios no es malo. Nos ha regalado cuánto tiempo, cuántos años de edad tiene usted y usted no ha afirmado, usted no se ha conectado, usted no ha tenido intimidad con Dios. Hoy es el tiempo de que Dios te está hablando. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Dios te está hablando. Verso 9. Dice, y vuelve y repite aquí. Y en un instante, ¿en cuánto? En un instante hablaré de la gente y del reino. Este es el tiempo que Dios está hablando de la gente, de su pueblo y del reino. Este es el tiempo, ¿para qué? Para edificar y para plantar. Por eso cuando le estamos invitando a un discipulado, ¿qué está haciendo? Edificándolo. Y Dios le está plantando la semilla en su corazón para que usted pueda vivir estos tiempos que son peligrosos. Pero en un instante, y este es el instante que Dios ha apartado para hablarnos a cada uno de nosotros. En un instante, por eso nosotros debemos estar listos para ese instante. No es que me voy a arreglar. Usted cuando tiene un viaje, usted lo programa. Usted cuando tiene algo que realizar, usted está que se prepara. Por eso el pastor Esteban
ya tiene como 3 meses preparándose. Y mañana tenemos la última enseñanza y de ahí culmina con su preparación. Y de ahí tiene unos días libres porque es necesario. Entonces aprovechemos mañana, porque esa preparación, eso que Él nos está haciendo, es porque en un instante dice, hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Dios está edificando la iglesia en este tiempo. Dios está plantándole una semilla. Está queriendo que usted aprenda a conocer a Dios, porque el problema más grave que tenemos es que la gente se viene a una iglesia y no conoce a Dios. Y ese sí es un problema muy grave, que hay gente que tiene el título de llamarse cristiano, pero que realmente no conocen a Dios. Y mientras usted no conozca a Dios, usted no está preparado, no está listo para ese instante. Ahora mire cómo Dios dice que Él habla en un instante a gente y del reino para edificar y plantar. Pero bueno, vamos a ver un versículo aquí, cuando Dios les hablaba a través de Jeremías, porque hoy día no le está hablando Dios a través de Jeremías a usted, sino a través de su servidor. Pero vamos a ver lo que hizo ese pueblo. Diga conmigo, pero ese no somos nosotros. Y vamos a ver lo que hizo ese pueblo cuando Dios les hablaba. Vamos al verso 12. Y vamos a ver cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice en un instante, pero ese pueblo, vamos a ver lo que ellos hicieron. Mire, y dijeron, ¿qué dijeron? Es en vano, porque a veces algunos estamos sentados aquí y decimos en vano. A mí ese discipulado, ¿para qué? A mí me molesta. Y así dijeron los antiguos, pero usted no lo diga. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Nosotros continuamos caminando, no cambiamos nuestra mentalidad, y dice, en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno. Esto sí es duro, esta frase. ¿Qué es lo que venimos haciendo? El pensamiento es terrible, hermano. El cristiano que no ha llegado, alcanzado un límite de madurez, dice, yo hago, yo pienso, yo digo, a mí me gusta. Y todo el que habla así está haciendo lo que esta gente hicieron. Fueron, dice ellos, es en vano, decían, porque en pos de nuestros ídolos, en pos de lo que creemos, nosotros iremos. Y dice, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Pero esto fue en el día de ayer, hace muchos años, al pueblo de Israel. Pero usted vive acá en Ecuador, en Santo Domingo, y es a nosotros que Dios nos está hablando hoy día. ¿Y qué nos está haciendo? Listo, arregla tus maletas, porque en un instante, ¿cuánto tiempo demoró la masacre que hubo esta semana en las cárceles? ¿Usted sabía? En un instante. Así será la venida del Señor. Por eso es necesario que usted esté listo para ese instante. Pero esta gente dijeron que ellos harían lo que había en el malvado corazón. Póngase la mano derecha en el lado izquierdo y dígale, malvado corazón, te sometes a la palabra y a Dios, y aún nuestra mente también será dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Mire, hermano, lo más que nosotros hemos dicho, a mí me gusta. Cuando usted es cristiano y usted sigue haciendo lo que a usted le gusta, déjeme decirle que usted todavía nunca ha hecho nada por Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, siempre le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad y establezcase su reino en mí. Aprendemos a ver lo que en la palabra de Dios dice, y entonces por ahí podemos dirigirnos, prepararnos para ese instante. Amén. Bueno, vamos a pasar, porque hoy día tengo que correr porque hay Santa Cena. Vamos al libro. Vamos a ver en Mateo 24 unos 2 versículos. Pasamos el 11, Mateo 24, 11. Mire, ¿qué es lo que va a aparecer? Por eso usted tiene que estar preparado. ¿Qué queremos prepararlos en un discipulado? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? ¿Y a quiénes es que van a engañar? Al pueblo de Dios, porque el que no es pueblo de Dios ya está engañado. El político, los mentirosos y todo lo que hay, ellos ya están engañados y están engañando. Pero dice que se levantarán falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando del pueblo de Dios cuando usted no se afirma para conocer la palabra. Verso 12. Y por haberse, ¿qué se va a multiplicar?
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted ha visto mucho pueblo que se ha enfriado. Aquí éramos como 200 y ahora estamos como 50. ¿Qué ha pasado? Se enfriaron. Porque por la maldad, porque haberse multiplicado, la maldad está creciendo de día en día. Y por eso muchos se enfriaron. Y verso 13. ¿Más quién? Más el que persevera hasta el fin. Aquí estamos los que perseveramos. Llueva, truene o relampaguee, nosotros seguimos aquí, seguimos creyéndole que Dios ha hecho una promesa a nuestras vidas, que Él peleará por nosotros la batalla. Por eso dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Salvo no es el que vino y se inscribió y recibió a Cristo y con gozo se fue y después se acabó todo. El que persevera. Dios lo ha dicho, no es asunto de la iglesia, no es de los pastores. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, amados hermanos, si dice que persevera, y debemos estar listos para ese instante. Y vamos a ver, ya que hemos visto lo que Jeremías nos hace ver con el pueblo de Israel, y también hemos visto cómo en el libro de Mateo Jesucristo habla de este peligro que se le multiplicará la maldad en estos tiempos. Es por eso que estamos hablando a usted. Y vamos a ver algo que Jesús nos habla en Marcos capítulo 4 y desde el verso 1. Vamos a ver aquí cómo Jesús preparaba, cómo Jesús enseñaba y la gente no entendía. La gente en esos tiempos, Él predicaba y no entendía, porque habemos muchos que a veces no sabemos ni qué es lo que se está hablando. Por eso nosotros debemos ser ejercitados en el conocimiento de la verdad. Y dice: y otra vez comenzó Jesús a enseñar. ¿Qué era lo que Jesús hacía? ¿Qué es lo que mañana vamos a tener? ¿Cuántos van a venir a la enseñanza? Si usted no persevera, déjeme decirle que se le puede terminar su carrera. Y Jesús, dice, comenzó otra vez. O sea, Jesús no enseñó una sola vez. Todos los días que Él estuvo, los 3 años y medio que estuvo de ministerio, predicaba a las 24 horas. No sabemos a qué hora dormía, porque Él decía que no solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces el cristiano tiene que alimentarse de lo que sale de la boca de Dios y no solamente de guatitas. ¿Sí se da cuenta? Pero nosotros a veces por la comida o por algo ya no venimos. Y dice: junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, entre tierra y mar Jesús predicaba. No tenía un púlpito como nosotros, no tenía nada de las redes sociales, no tenía un micrófono, pero Jesús predicaba desde el mar hacia la tierra. Y dice el verso 2, vamos, Efraín, y les enseñaba, porque este fue el ministerio de Jesús, enseñar. Si usted no recibe enseñanza, ¿para dónde va? Ya llegó. No hay ninguna meta. Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Verso 3. La doctrina es la misma enseñanza. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esto era lo que Jesús decía. Bueno, los que sabemos del campo, sabemos que ahí se siembra la semilla, el frijol, el maíz, el arroz, en fin. Todo se cultiva porque hay que sembrarlo. Y así Jesús hablaba en parábolas. Verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces Jesús le está hablando en parábola. Sembró, pero semilla cayó alrededor del camino. ¿Y qué pasó? Y vinieron aves del cielo y la comieron. Yo, si les preguntara a algunos de aquí, yo les aseguro que no saben qué está hablando. Menos los pastores, menos la hermana Marta, la hermana Luz María, menos los pastores, porque ya deben de haber aprendido. Pero cuando Jesús predicaba esto, yo le aseguro que muchos no entendían. Y a veces nosotros no entendemos, pero hoy día vamos a entender. Verso 5. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra,
y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Verso 6. Pero salió el sol, ¿no es cierto? Hay días que sale, ¿no? Salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Hay muchos cristianos secos, ¿cuántos los ha conocido? Pero no hablo de biológicamente o físicamente, secos espiritualmente. Ya no hay nada en ellos, ya no hay unción, ya no hay aceite. Están secos. Y así mismo pasó con esta semilla que cayó en pedregales, no echó raíz. Por eso el cristiano debe tener raíces, y raíces profundas. Debemos imitar a la palma de coco. Dicen que la palma de coco, ustedes han visto que la palma de coco siempre está cerca del mar. Y esos vientos cuando vienen del mar, que se acuesta la palma, va para un lado, va para el otro, pero ellas permanecen. ¿Por qué creen? Dicen que tiene una raíz como de 40 metros hacia abajo. Entonces para arriba nomás tiene 20 metros, pero más larga es para abajo. El cristiano asimismo debe aprender a echar raíces, porque si no se seca. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, la ahogaron. ¿Y qué pasó? El cristiano, ¿qué debe dar? La Biblia nos dice que por sus frutos. Entonces, otra parte que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra. Repita conmigo: buena tierra. Diga: yo soy buena tierra. Mire, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es el plan de Dios? De que usted sea productivo. Dios quiere que usted sea productivo, que usted produzca los frutos de Él. Y esta tierra produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios quiere de cada uno de nosotros que produzcamos algo. Pero a veces producimos iras, producimos enojo, producimos contienda, en fin, avaricia, codicia, cuántas cosas. Si me pongo a enumerar, pues vendrán miles de cosas que nosotros tenemos. Yo digo, cuando veo yo lo del endemoniado gadareno, dice que cada legión tiene 12,000 demonios, y él tenía 5 legiones. ¿Cuántos tenía? 60,000, uno solito. 60,000 demonios. Y así nosotros tenemos costumbres, manías, cosas que nos impiden que nosotros caminemos con Dios. Y dice, este produjo. Y vamos al verso 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír. ¿Cuántos tenemos oído? Esto solamente es para los que tienen oído. Y si alguien está sordo, por ahí levánteme la mano y vamos a orar para que en este mismo momento usted aprenda a escuchar la palabra de Dios. Porque a veces tenemos los oídos, pero no escuchamos la palabra de Dios, porque estamos pensando, estamos distraídos, estamos en otras cosas, estamos conversando, y eso nos da a entender que nosotros tenemos oídos, pero no para oír la palabra de Dios. Podemos escuchar cualquier cosa, pero menos la palabra de Dios. Y Jesús les dijo aquí, entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos quieren oír? ¿Cuántos quieren ver el relato de estas cuatro porciones de tierra? La una era camino, la otra era pedregales, la otra era los espinos, y la otra es la buena tierra. Y vamos a ver a quién Jesús le enseña. ¿A quién Jesús le enseña? Porque no a todos le enseña. Y Jesús le predicaba a todos, pero algunos no entendían. Entonces, si usted no entiende, usted ya puede irse clasificando en qué lado está, según la palabra de Dios, no según el pastor o el predicador. Verso 10. Y vamos a ver. Y cuando estuvo solo, ¿cuántos están buscando a Jesús solo? Pero no se haga de Jesús solo. Dice que cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él. ¿Cuántos estamos cerca de él? Yo sí. Que anoche con mi esposa desde las 11 de la noche dormimos desde las 8 hasta las 11, y desde ahí vamos a doblar rodillas hasta las 3 de la mañana,
y después no nos podíamos dormir. Porque tenemos que aprovechar cuando todos descansan y están dormidos para nosotros conectarnos con Él. Y cuando nosotros sabemos con mi esposa que cuando esto no sucede, porque normalmente nosotros oramos 1 o 2 horas, pero en la madrugada, pero cuando esto no sucede es cuando Dios algo nos quiere hablar. Y entonces yo miro el reloj, yo dije, me quedé como a las 8:30, a las 11, wow, todavía ese sueño, pero igual no me podía dormir. Mejor me levanto, 11:30 en pie, y mi mujer antes de las 12 ya estaba al pie mío. 3 de la mañana y no teníamos sueño, pero estábamos conectados con Dios. Estábamos como la plancha, cuando usted la conecta y va a planchar y quiere que haga un buen trabajo, se calienta bien. Estábamos calientes en el Espíritu, porque nosotros sabemos que el Espíritu es el que nos llama. No es que nos hemos propuesto levantémonos a tal hora, sino que el Espíritu, y eso es que Dios quiere en estos tiempos, porque si usted no es avisado por el Espíritu, usted no estará listo. ¿Para qué? Para ese instante. La iglesia tiene que aprender a conocer el Espíritu Santo, y está para todo aquel que quiera. Entonces, esa es la forma como Dios nos guía. Y vamos a ver, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, ¿cuáles estaban cerca de Él? ¿Cuáles estaban cerca de Él? Los 12. Cuando dice los 12, estaba hablando de los hombres que andaban cerca de Él. ¿Cuántos queremos ser parte de esos 12? ¿Cuántos queremos estar cerca de Jesús? Solo los 12. ¿Por qué es que a usted le enseñamos discipulado? ¿Por qué es que a usted le queremos decir, no se conforme con una predicación del domingo? Acepte el líder que Dios le ha puesto, acepte ese pastor, ese mentor, porque quiere discipularlo para que usted esté cerca de Jesús. No podemos estar, y mire Jesús, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, no sé si había otros cerca de Él, pero con los 12 era el grupo de privilegio de Jesús. Dice, le preguntaron sobre la parábola. ¿Y qué puede ver usted aquí? Que ni siquiera los 12 habían entendido de la palabra en el camino, de la palabra entre pedregales. No le habían entendido de la palabra entre espinos, y no habían entendido de que había una buena tierra. ¿Se da cuenta? Ni siquiera los 12. Y a veces nosotros nos conformamos con cualquier cosa. Es que yo ya fui el domingo a la iglesia, yo ya fui el año pasado. ¿Cuándo vamos a entender? Y yo quiero hacerle consciente a usted en este día, porque el tema de hoy día es listo para ese instante. ¿Y cuál instante? La venida del Señor, que está más cerca que es capaz que hoy día lo vivamos y no amanezcamos, o es capaz que esta noche durmamos y mañana ya no nos levantemos porque la iglesia se va con el Señor. Tenemos que estar listos para ese instante. Por eso yo quiero enseñarle. Y mire que aquí, cuando estuvo solo, porque usted a Jesús tiene que buscarlo, y le cuento yo, por eso que el apóstol Sojo predica la oración de madrugada. Porque cuando nosotros nos unimos a Dios en la madrugada es cuando Él está solo. ¿No ve que todo el mundo duerme? Y en el día Dios atenderá a todos los millares de hombres o mujeres y de personas que hay en la tierra. Es duro, ¿no? Pero mejor es cuando Él está solo, porque Él nos puede contestar. Pero cuando Él está ocupado, usted clama, pero no contesta. Usted puede orar, y hay que orar de día y de noche, pero lo importante es estar solo, que Él nos pueda dar la respuesta. Cuando Él estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué quiere decir? No habían entendido. Y eran discípulos de Jesús. Vamos al verso 11. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino. ¿A quién les es dado? ¿A quién les es dado? ¿Será basta quedarse como creyente? Cuando a mí me predicaron esto, yo dije, wow, esto quedó obsoleto para mí, esto quedó ya de un nivel, ahora voy a otro nivel. Jesús les dijo, vea, Él les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino. Es un misterio, no es un ministerio. Nosotros queremos entrar en el ministerio, pero no conocemos los misterios.
Pero Jesús les dijo, cuando ellos querían saber, a ustedes, ¿a quiénes? A los 12. Solo a ustedes es dado a conocer el misterio del reino de Dios, más a los que están lejos, más a los que están afuera. ¿Qué dice? Por parábolas todas las cosas. ¿Qué quería decir Jesús? Yo le predico a las multitudes, pero solo a ustedes, los 12, les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Por qué creen que nosotros les hablamos? Y usted dice, ay, es que aquí en Santo Domingo yo creo que es la única iglesia que existe en discipulado. Porque Jesús dijo que solo a ellos les enseñaba el misterio del reino. ¿Cuánto nos gustaría estar en un discipulado? ¿Se dan cuenta que no es por gusto? Esto lo habló Jesús. Entonces no, es que el discipulado, y a una hora me llaman y a la otra, pero si yo basta con ir a la carrera el día domingo, que nomás 1 horita y media, 2 horas. Entonces Dios también cuando lleguemos allá nos va a decir, espérate, poco tiempo tuviste conmigo en la tierra, ahora espera que entren todos y tú quédate para el último. Y va a haber las colas más grandes que la de los bancos hoy día. ¿Sí se da cuenta? Solo a quien, vea, y les dijo a vosotros, os he dado a saber los misterios del reino de Dios, solo a los 12 discípulos, solo a los discípulos. Por eso que le decimos hoy día, ¿listos para ese instante? Estamos seguros. Y me alegro mucho porque mi esposa en estos tiempos, ella lo está declarando, porque antes lo declaraba yo solo. Yo decía, yo sé a qué me llamó Dios. Sabemos que Dios me llamó a ganar, a consolidar, pero más nos ha llamado a discipular y a levantar ministros para su gloria. Esta semana yo les cuento como testimonio, tuvimos un privilegio muy grande y una bendición que ya la conté en el grupo de oración el día viernes. Fue que nos fuimos con nuestro primer pastor y lo llevamos a la casa Pedernal y pasó con nosotros 2 días. Y qué bendición fue para mi esposa y para mí haber traído a memoria y pedirle perdón y decirle, pastor, yo le dije públicamente, perdónenos cuánto trabajo le dimos. Porque yo que sé ahora como pastor el trabajo que da una persona hasta llegar a ser discípulo. Si a Jesús, el mejor maestro del mundo, le costó 3 años y medio y aún no lo pudo consolidar totalmente. Porque después de que él se fue, Pedrito ya volvió a coger su atarraya y su anzuelo y se fue a pescar pescado, porque a eso no lo había llamado. Recuerden que Jesús le dijo, te haré pescador de hombres, pero él se fue vuelta a los pescados. Y así somos nosotros hoy día. Y le dije al pastor públicamente, pastor, esta noche yo quiero pedirle perdón públicamente ahí con los pocos que habían asistido, porque usted fue el que secó las lágrimas de mi esposa, el que a mí me tuvo paciencia, porque yo he sido un animal completo cuando llegué a la vida cristiana. Pero él me supo edificar. Y le digo, hoy por la gracia de Dios, nosotros, mi esposa y yo y mis hijos, estamos involucrados en el reino de Dios. Con eso se ha venido el pastor que al otro día en la noche y nos repetía lo mismo. Tengo 37 años de ministerio. Nunca he oído un testimonio de una familia involucrada toda en el ministerio a Dios. Porque esto es un privilegio. Y me dice, yo he pasado por iglesias, tengo 55 años de cristiano y 37 de ministerio, y nunca he visto una familia completa sirviéndole a Dios. Porque ese es tener un privilegio. Y yo le hablo a las familias que están aquí hoy día. Yo hace como 1 año di una profecía aquí, no me olvido, a la familia Mosquera Neira, que Dios no solo quería a Esteban ni a Luz María que estaban, sino a la familia. Óigame bien, hoy día no estoy dando profecía, ese día sí lo hablé. Después yo he oído versiones de que no es para esto, no es para el otro, y yo se los ratifico hoy día. Cuando Dios habla, por mí puede hablar el apóstol más grande de aquí de la tierra, pero la palabra de Dios es sobre todo apóstol. Y Dios me lo dijo un día cuando entraron los 4 aquí, Belén, Víctor y todos, que Dios los quería a los 4. No a Esteban ni a María. Escúcheme claro, hoy día lo estoy ratificando como hombre, dice Pablo. Pero ese día yo les hablé como palabra de Dios. Porque me dijo este pastor, este es el privilegio más grande de escuchar mis oídos, que de lo que yo prediqué ayer, hoy día haya un hombre como usted, apóstol, me dijo, y que toda su familia esté involucrada en los caminos de Dios. Porque nosotros le decimos a Dios, o caminan
o caminan, porque nosotros oramos, como mi esposa hacía como 7 años que decía, cuando todos mis hijos no querían servirle a Dios y no venían a sentarse aquí. Y ella dijo, yo no he parido hijos para que le sirvan al diablo ni para que sean creyentes. Yo he parido hijos para que sean siervos tuyos. Y hoy día, por gracia de Dios, todos están involucrados en el ministerio. Y eso es un privilegio y eso es una grandeza para las madres, para los padres que están aquí. De usted depende. De usted depende. Afírmese a creerle a Dios, aunque sus hijos digan que no, pero usted dígale, Dios ya dijo, y yo lo creo, y yo lo confirmo. Y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino, a los discípulos de Dios, más a los que están afuera, por parábola, todas las cosas, verso 12. Continuamos. Para que viendo, algunos de los que estamos aquí ven, para que viendo vean y no entiendan. O sea, hay un privilegio para los discípulos, ¿sí o no? Ajá, hay un privilegio, porque mucha gente viene pero no entiende, ve pero no entiende, no percibe, dice. Y oyendo, oigan, todos oyen la palabra y no entienden. Eso es lo que quiero enseñarles. Por eso este mensaje es listos para ese instante. Si usted no se alista, usted está corriendo el riesgo. Para que no se conviertan. Dios mismo quiere que no se conviertan, pero a veces nosotros estamos preocupados porque queremos que todo el mundo se nos convierta. Pero si la gente está velada, porque Dios ha dicho, estos no se van a convertir nunca, pero hay gente que ya ha sido destinada y predestinada. Si ese es usted, no espere otro tiempo. Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Hay gente que no les van a ser perdonados los pecados. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Nosotros podemos correr de aquí para allá queriendo evangelizar, hacer. No, yo he llegado a entender que los escogidos de Dios ya están aquí, que los profetas estamos hablando, como Dios los necesita a ellos. Verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿A quiénes les dijo? A los discípulos. Y le dice a usted y me dice a mí, ¿no sabéis esta parábola que he explicado? Del camino, de las pedregales, de los espinos y de la buena tierra. ¿No sabéis la palabra? Les dijo. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no sabes esta, peor la vas a entender todas. Y les dijo a los discípulos, porque ser discípulo es ser enseñable, es aprender, es ser enseñado, es tener un mentor, es tener un maestro, y por eso Jesús les enseñaba. ¿Y qué es la predicación del evangelio? Es enseñar para que usted entienda, comprenda, se le corra el velo. Por eso Jesucristo cuando murió dice que el velo se partió, se rasgó en dos. ¿Por qué? Porque donde se le rasga el velo a usted, usted entiende la palabra, usted se le revela la palabra, usted sabe para qué vino a este planeta. Porque si no pasamos aquí, nos llega el día de la muerte y no sabemos a qué venimos. Podemos tener aquí en la tierra plata, empresas, títulos, en fin, lo que usted quiera, pero si no se le ha rasgado el velo a través de Jesucristo, usted no sabe. Déjeme decirle que ya aquí ya voy a tener 15 años en Santo Domingo, pero hace como 20 años se me reveló a mí para qué yo había venido a este mundo. Desde ese día yo no paro de querer hacer lo que Dios dice, y usted también tiene que preguntarle a Dios. Ore cuando solo enciérrese en su cuarto y dígale, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué vine aquí? Yo no estoy por casualidad, yo no estoy porque mamá y papá se tiraron piedritas o se mandaron un mensaje. Yo estoy aquí para cumplir el plan de Dios, pero hágamelo saber. Cuando usted lo sepa, hágamelo saber a mí también, porque soy su pastor, y véngame diciendo, ya Dios me dijo para qué estoy aquí. Eso es lindo cuando usted tiene identidad, pero qué terrible que es caminar sin saber. Voy a la iglesia, escuché la palabra, más o menos buena, pero la revelación es lo que Dios quiere. Y cuando Dios me hizo saber para qué yo había venido, que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, oh, wow, ahora sí yo sé para qué. Por eso ya después vine a Santo Domingo, ya no le tuve miedo al diablo, ni a Sansón, ni a los que se paren, porque Dios va conmigo. Él va delante de mí. Y verso 14. El sembrador, aquí va la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. Por eso aquí estamos preparándolo en el discipulado para que usted siembre la palabra. Ese sembrador, los pastores estamos sembrando. Verso 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Aquí le estamos sembrando la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene su mejor amigo. ¿Cuál es su mejor amigo?
¿Quién es el que viene? Cuando ya a usted no le da ganas de venir a la iglesia y se le olvidó la prédica, ¿quién fue que vino? Satanás. Lo dijo Jesucristo. Por eso es que usted dice, la palabra fue buena. Yo estuve allá en ese culto, me gustó. Y hay gente que anda diciendo, me gustó el predicador de allá, me gustó el pastor. No, es la palabra de Dios que te cambia. Porque a veces salimos de la idolatría de, ya no tenemos los muñequitos de la Virgen del Carmen, pero nos hacemos idólatras de los hombres. ¿No han visto que cuando estábamos en el mundo éramos idólatras? Del equipo de fútbol, del cantante famoso, de Luis Miguel y no sé cuántos. Éramos idólatras. Pero cuando también los cristianos somos idólatras. A mí me gusta el predicador de acá, si no es ese, me muero. ¿Sabe a quién tienen de familia? A Satanás. No escoja. Deja que lo que Dios te ha puesto al frente, porque con ese te edifica. ¿Y por qué estoy predicando? Porque me encontré con mi primer pastor y cuando yo llegué le veía todas las faltas. Ahora le veo todos los beneficios que ese hombre tenía. En ese tiempo yo estaba ciego, el velo no se me había roto. Y hoy día yo puedo ver claramente que en ese hombre actúa Dios. Otra que me enteré, anótesela a mi esposa esta. Ella me había contado la mitad, pero no todo. Me dice, ¿se acuerda, hermana Martita? Le dice cuando estábamos los cuatro, cuando usted llegó llorando a la iglesia, que tenía un hijo que andaba perdido en el mundo y un marido borracho que le pegaba a la mujer. ¿Y saben quién era ese? Yo. ¿Y sabe cuál fue el consejo del pastor? La profecía del pastor. No se preocupe, hermana Martita. Y él todo el tiempo riéndose, así habla él. Que su hijo va a ser un tremendo predicador. ¿Lo es o no lo es? Y su marido, esta es la parte que no sabía. Solo decía ella que Dios le había dicho a través del pastor que su hijo era predicador. Eso sí lo ha repetido aquí, usted lo han de haber oído. Pero él le dijo, y también le dije que el borracho de su marido sería un tremendo pastor. ¿Dios lo ha hecho o no lo ha hecho? Y para contarles todas, también fue el pastor de Melissa y por eso es pastor hoy día Melissa. Porque Melissa cuando tenía 15 años, él la tenía en el plan de vivienda y cuando yo fui allá me dijo, esta muchacha tiene un ministerio de pastor dentro de ella. ¿Para qué es que servimos los pastores? ¿No es para anunciar el futuro? ¿Se dan cuenta por qué es que Dios nos llama? ¿Por qué es que Dios nos empodera? ¿Por qué es que Dios deposita su unción como la quiere depositar en todos ustedes? Y cuando le conté a Melissa, se reía y se gozaba. Él no sabía. Sí, le digo, ya hace un año que la ungimos como pastor. Y me dice, ¿se acuerda, apóstol, que yo se lo dije? No va a ser hombre de Dios ese. A este borracho cuando andaba perdido en el mundo dijo que yo iba a ser pastor y de mi hijo dijo, porque lo fuerte de mi hijo Ronald es ser predicador. Entonces dice, enseguida viene Satanás. Usted escucha la palabra, pero enseguida allá afuera lo está esperando Satanás o en su casa. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso siguiente. Estos son asimismo los que fueron, aquí viene la otra, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta. Cristianos que son fogosos un tiempo, pero después no tienen raíz. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, que en este tiempo estamos viviéndolo, viene la persecución. Le van a quitar la Biblia, ya tienen la Biblia preparada para darle la que no cuentan el poder de Dios. Dice, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y algunos se caen de boca y quedan bien chatos por ahí. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Verso 19. Pero los afanes, ¿cuáles los sembrados en el espino? Los afanes, mi trabajo, mi mujer, mis hijos, el perro, el gato, los afanes de la vida, mi estudio, mi título, en fin. Y dice, los que son sembrados entre espinos, vienen a la iglesia, les gusta la palabra de Dios, pero no pueden ser discípulos de Dios, no pueden servirle a Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, la plata,
Es que tiene que ir a hacer cola en el banco, no puede venir a asistir. Dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está, como Jesús lo relató, cuáles son las 3 semillas. Y aquí viene la última, la que debemos ser cada uno de nosotros. Dice el 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Diga buena tierra. Nosotros somos buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. ¿Cuántos la han recibido hoy día? Y la reciben y dan fruto. ¿A cómo? A 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos vamos a dar fruto a 30, 60 y a 100? Este es el plan de Dios. Por eso dice, listos para ese instante. Pero aquí los apóstoles, cuando él le preguntó ellos no sabían ni qué hablaba del sembrar en el camino, en la tierra, en pedregales, en los espinos, no sabían nada. Así estamos nosotros, pero Dios quiere que usted sepa. Por eso nosotros estamos haciendo discipulado, porque yo ya lo he compartido en otras veces. Yo tuve 3 discipulados antes de llegar aquí. Primero con el pastor Antonio, que ahora llegué 6 años. Después con mi hijo, que fue mi pastor, 4 años. Y después con el otro pastor, 4 años. 14 años tuve en la iglesia donde nací. Y ya llevo 14 aquí también cumplidos. ¿Sabe por qué? Y aquí yo le contaba al pastor, y he estado en Santo Domingo y tuve mi apóstol Joel Escobar, que algunos lo conocen aquí, 5 años. De ahí me quedé 5 años casi sin pastor, sin apóstol. Pero ahora el apóstol Sojo, hace 4 años, también es la persona que me puede corregir, a jalar las orejas, porque esto es importante. Porque estaba escuchando un documental de grandes hombres de Dios que han caído, es porque no le dieron cuenta a nadie. Entonces yo debo darle cuenta a Dios y a una autoridad aquí en la tierra. Y eso es por eso cuando usted viene a la iglesia, aquí estamos, somos sus pastores. No le cuente a nadie, no le cuente al chismoso de al lado, no le cuente a su amiga preferida. Venga, cuéntele las cosas que usted tiene para poderlo ayudar al pastor, a la pastora. Entonces usted será edificado. Si no, pregúntele a la hermana Luz María, a la hermana Melissa, cuántas veces no han tenido que llorar ahí en el confesionario como el cura. Porque a veces les decimos, no es así. Y ellas nos dicen, pero es así. Y le digo, pero es así. Ah, bueno, vaya. Al tiempo regresan y dicen, así era como usted dijo. Porque no en vano Dios nos ha puesto. Ya hemos pasado, ya hemos caído, nos hemos vuelto a levantar y estamos para edificarlo a usted. Estamos para prepararlos para ese instante. Y vamos a terminar Deuteronomio 30. Verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, van a venir sobre estas cosas, bendición y maldición que he puesto delante de ti. Dios, ¿qué pone delante de usted y de mí? ¿Quién escoge? A veces escogemos mal. Pero si usted escoge caminar con Dios, usted siempre va a andar con la bendición. Dios nos pone la bendición que he puesto delante de ti y te arrepintieres. ¿Qué es lo que Dios nos quiere de nosotros? Que nos arrepintamos. Dice, en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, a donde nos ha puesto Dios, ahí donde estamos, si nos arrepentimos, verso 2. ¿Qué es lo que Dios quiere? A veces somos cristianos convencidos, digo, porque no damos fruto, pero no convertidos. Una cosa es estar convencido y otra es ser convertidos. Dice, a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Esto te está mandando Dios hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere una conversión de cada uno de nosotros, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Eso Dios quiere. Verso 3. Entonces, a los que se convierten, ¿cuántos se van a convertir bien hoy día? Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Qué quiere decir? Hay gente cautiva y a veces tenemos familiares cautivos que no conocen la palabra, que no conocen a Dios y que no conocen el camino de la salvación que lleva de vida eterna. Pero Dios dice que si yo me arrepiento de todo corazón, Dios hará volver los cautivos. Entonces, si yo le sirvo y yo me arrepiento de todo corazón, Dios hará la obra en mi familia. Pero si yo ando jugando con Dios, ni siquiera para mí, peor para otro. Entonces, y tendrá misericordia de ti, Dios quiere, y volverá a recogerte. Dios está recogiéndonos hoy día.
Y dice, de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, ahí donde está Dios te va a recoger. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, verso 4. Aun cuando tus desterradores estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová. No importa la situación donde estemos, Dios te va a recoger, porque Él tiene misericordia, y por amor a los familiares que estamos orando y hemos creído, Él te recogerá. Jehová tu Dios de allá te tomará. Verso 5. Y te hará volver, porque Dios, esto, ¿qué quiere decir convertirse? Es volvernos a Dios. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Piense por un momento, los abuelos tuvieron riquezas, cosas terrenales, y padre, Dios te la puede devolver. Solamente que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, tus padres será tuya y te hará bien. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos? ¿A cuánto les gusta el mal? Levanten la mano a los que les gusta el mal. ¿No es cierto que no? Entonces, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Y dice, te hará bien y te multiplicará más que a... Yo ya lo viví. Mis padres nunca tuvieron mala situación. La hermana Luz María sabe, Patricia lo sabe. Eran del campo, pero siempre vivieron con una economía holgada. Y yo sin tener nada, Dios me recogió de la calle, pero Dios me dio de todo. Y me dio más que a ellos, y me seguirá dando. ¿Sabe por qué? Porque amo a Dios. Y te hará bien y te multiplicará. Dios es el que te multiplica. No dice que es el trabajo. Dios te multiplicará más que a tus padres. Este es el plan de Dios para con nosotros. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová. ¿Cuántos quieren oír la voz de Jehová? Y tú volverás. Mira, yo te digo a todos los que estamos aquí sentados hoy día. Tal vez tú escuchaste, alguna vez tuviste un sueño, viste una visión, escuchaste la voz de Dios, te daba alegría cuando venías a los cultos, pero como que eso pasó. Si tú hoy día de todo corazón te vuelves a Dios, yo voy a orar para que tú vuelvas a escuchar la voz de Dios. Porque para mí no hay privilegio más grande cuando yo me encuentro con un hermano, con un apóstol, con un cualquiera que se convierte y me dice, pastor, tuve este sueño, vi esta visión. Le cuento si es de Dios. ¿Cuántos han escuchado que el apóstol Sojo se fue al cielo? Que el Señor lo llevó, estando en Guayaquil. Y cuando uno cuenta, la gente no le cree. Y un día me llamó y me dice, apóstol, te cuento, pero yo ya había oído el apóstol William, había mandado los audios y yo había escuchado de él, pero ya hacía como un mes. Y él no me lo había contado personalmente. Pensaba, te cuento, apóstol, me dice que el Señor me dio el privilegio de ir al cielo. Y yo lo escuchaba. Y cuando yo estaba en silencio, me dice, ¿me crees? Porque créalo que cuando uno tiene la experiencia, nadie le cree. Y le digo, yo sí te creo, apóstol, porque yo ya viví esa experiencia. No fui al cielo, pero sí salí del cuerpo. Y viajé de Tandapi a Aloha, 1 hora en medio de 2 pastores ahí. Y yo les escuché todo lo que ellos conversaban. Cuando yo tuve esa experiencia fue cuando Dios me llamó al ministerio y me dijo, yo quiero hacer algo diferente porque no estoy de acuerdo con las iglesias como las gobiernan en la tierra. Yo quiero que tú oigas mi palabra y le lleves al pueblo lo que yo te diga. Por eso que yo soy uno de los que predico que Dios tiene que hablarnos a cada uno de nosotros cuando con un corazón sincero le buscamos a Dios. Tú volverás y oirás la voz de Jehová. Es Dios mismo que lo dice. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Yo hoy día voy a orar para que se abran los oídos. Y dice, verso 9. Y te hará Jehová, tu Dios. ¿Qué te va a hacer Dios? Y te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos. Todo lo que sus manos hacen prospera. ¿Qué más dice? En el fruto de tu vientre no nacerá hijo enfermo. En el fruto de tu bestia, si en el campo, el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti. ¿Cuándo se goza Dios con usted y conmigo? Cuando lo tenemos todo y no nos hace falta. ¿Y por qué nos hace falta? Porque nosotros estamos a medio frío, tibio. Y Dios dice, por tibio, pero hoy día se va la tibieza de aquí. Y dice, volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó sobre... ¿Cuántos creen que Dios se gozó con Abraham? ¿Cuántos creen que Dios se gozó con David? Con Salomón, con Josué. Dios se gozó. ¿Y qué eran estos? Ricos y millonarios.
pero eran hombres de Dios. Y si hablamos de Moisés y de Elías, dice que en la transfiguración aparecieron vivos, no están muertos. Y esto quiere gozarse Dios contigo. Terminamos con este versículo. Verso 10. Cuando obedecieres la voz de Jehová, este es el requisito. Si tú obedeces la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres o cuando te vuelves a Dios, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué está pidiendo Dios? Esto no es un sacrificio. Volverte de todo corazón y de toda tu alma. La iglesia se pone en pie. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.